Bueno, continuamos nuestro video sobre las operaciones en recepción, las decisiones estratégicas que tomamos apoyados en la administración de operaciones en recepción. Entonces, una de las preguntas que nos ayuda a contestar la administración de operaciones es todo lo relacionado con los recursos humanos y la distribución del trabajo. En el tema de recepción, digamos, a través de la dirección de operaciones o de las operaciones nos hacemos las siguientes preguntas. Por ejemplo, ¿cuánto debemos esperar que produzcan nuestros empleados? Para el caso de recepción, ahí lo que tenemos que definir cuando tengamos una recepción a cargo es el número de empleados que va a tener ese cargo y cuántas posiciones va a tener, digamos, en general en la recepción. Por ejemplo, vamos a tener recepcionistas, cajero y auditor, o vamos a tener recepcionistas y auditor, o vamos a tener recepcionistas que hagan las funciones de cajero y auditor, ¿sí? Eso se diseña ahí. También, por ejemplo, vamos a decidir, listo, vamos a tener recepcionistas, entonces, ¿cuántos recepcionistas van a integrar el equipo de recepción? Normalmente se utilizan 4 recepcionistas con 3 turnos de trabajo, de 6 a 10, de 6 a 2, de 2 a 10 y de 10 a 6, y un recepcionista que hace los descansos de los demás. También debemos preguntarnos, por ejemplo, si tenemos entrando grupos o en un momento de periodos pico, pues cuántos recepcionistas tendríamos que tener en ese cargo. También ahí nos preguntamos y nos contestamos preguntas como las funciones del auditor y el cajero las puede asumir el recepcionista, que era lo que venía diciendo. Otro tema que tenemos que nos ayuda a la administración de operaciones en recepción es a preguntarnos sobre cómo proporcionaremos un entorno de trabajo razonable. Entonces los chicos que van a trabajar en recepción van a estar parados, van a estar sentados, qué tipo de silla van a tener. Se supone que debes atender los huéspedes o los clientes a nivel visual, del mismo nivel visual y no estar sentado más abajo. Entonces algunos hoteles, por ejemplo, no les ponen silla, pero pues imagínate uno 8 horas ahí parado en la recepción. Entonces normalmente ahí lo que se usa mejor es una silla tipo esa como coctelera o de bar, donde estás casi que al mismo nivel, pero estás sentado. También tienes que preguntarte sobre cuánto espacio va a tener cada uno ahí en esa recepción, qué circulaciones van a tener, por ejemplo, dónde se cambian los chicos, dónde, lo que decíamos en clase la vez pasada, dónde va a ser el comedor de empleados, si van a poder tener descansos durante el turno, si por ejemplo la recepción es en un sitio, digamos, abierto, o donde entra frío, qué tipo de uniforme van a tener, acorde al clima que van a enfrentar a ciertas horas de la madrugada, etcétera, etcétera. Otro tema que nos ayuda a resolver la administración de operaciones en la recepción son todos los suministros, los inventarios y todo lo que decíamos de requerimientos de material. Ahí específicamente en la recepción entonces tenemos que pensar sobre, vamos a tener tales impresoras, entonces qué toners usan, dejarles unos toners a los chicos o prever que preciso no se vayan a quedar las impresoras sin toner un lunes festivo a las 2 de la mañana, en pleno check-out o en pleno check-in. Todo lo que son artículos de papelería, impresa, todo el tema de resmas de papel, esferos, si se va a utilizar papel, por ejemplo, reciclable, entonces dónde sí se puede usar y dónde no, por ejemplo, sí para las precuentas, no para las facturas. Ese tema, cuándo debemos reordenar y pedir. Entonces lo que les decía, sobre todo pues para no dejar a la recepción sin suministros, lo mejor es pues que ellos hagan el requerimiento con un tiempito. Y el otro tema son las programaciones de corto y mediano plazo. Entonces, ¿qué hacemos con la gente? La mantenemos en los periodos de baja actividad, o sea, de baja ocupación del hotel. Entonces ahí es donde tenemos que, por ejemplo, coordinar los descansos de los recepcionistas, coordinar todo el tema de la programación de los dominicales y festivos, los descansos, las vacaciones. Por ejemplo, se utiliza mucho ya en Bogotá que después del 21, del 15, del 16 de diciembre mandas vacaciones a la mitad del hotel y vuelves el 15 de enero. Algunos hoteles inclusive cierran, lo cual me parece un poco drástico porque si después recuperar esa ocupación pues es muy difícil. Pero en todo caso normalmente se deja el mínimo personal para atender. Bueno, ya pasando al siguiente tema que es cómo funciona o qué procesos se ven ahí en la recepción de un hotel, pues tenemos que el proceso arranca desde el prearribo del huésped, ¿cierto? En el ciclo del servicio y culmina al checkout, es decir, cuando ya la persona deja el hotel y se supone que debe irse con la satisfacción del cliente por el servicio recibido.
¿Qué procedimientos comunes encontramos en cualquier recepción, grande, pequeña? Digamos, se van complejizando dependiendo del tipo de hotel, pero más o menos encontramos en todos los hoteles los siguientes procesos. Si toman reservas ahí en la recepción, entonces va a estar todo el tema de reservas, o sea, contestación de teléfono, toma la reserva en ciertos formatos, grabación de la reserva en el sistema, todas esas cosas. Control de entradas y salidas, entonces quiénes están entrando hoy, quiénes están saliendo, quiénes están de check-in, quiénes están de check-out. Todo el proceso de check-in, el procedimiento check-in, que es un procedimiento clave para la recepción. Si se hace mal, nosotros los hoteleros decimos mal check-in, mal check-out, porque le dejas al compañero todos los problemas después en el check-out. Está todo lo que tiene que ver con botones y conserjería, entonces todo el proceso de botones, donde arranca, de que se acompaña, se recibe a la persona en la puerta, se le acompaña a la habitación, etcétera. Están también todos los procedimientos de control de equipaje, si van a manejar tags para, por ejemplo, distinguir grupos, cuando son recepciones grandes, dónde se va a guardar el equipaje, cómo van a recuperar el equipaje, etcétera, etcétera. También se maneja ahí, se diseña y se estructura todo el procedimiento de la información a los huéspedes, cómo se entrega, toda la información interna, sobre todo la que va para otros departamentos. Ahí entonces se dice qué reportes son importantes para enviar a otros departamentos o cómo se maneja esa información. También se diseña el tema de los mensajes y el despertador, todos los procesos que tienen que ver con el manejo del teléfono, los cambios de habitación, cuándo se puede cambiar, cuándo no se puede cambiar, por qué se puede cambiar, si tiene algún tipo de penalidad cambiar o si tiene algún tipo de resarcimiento, es decir, si la persona se queda y yo lo cambio porque olía feo la habitación o estaba sucia o algo, qué tipo de compensación le voy a dar. Todo el tema de las entregas de turno entre un recepcionista y otro, que normalmente los hoteles tienen una bitácora escrita, pero entonces se pasan las páginas y después eso se vuelve un mensaje de nadie a nadie. Nosotros normalmente sugerimos que lo mejor es bitácoras digitales donde se pueda pues como llevar la trazabilidad. Y también se maneja todo el tema de, por exigencia del gobierno, pues todo el tema de los reportes del DAS, que eso se suben en un sistema todas las noches cuando llegan extranjeros, todo lo que tiene que ver con el IVA. Entonces, si la persona es exenta de IVA, sacar fotocopia del pasaporte, dejar una copia ahí del tipo de visa que tiene esa persona para ser exento de IVA, y todos los temas que tienen que ver con la ESNA. La ESNA es la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. Entonces, ahí en la recepción se llevan ciertos controles que son muy importantes que el recepcionista los lleve, porque puede ser, pues, evitar un problema grande para el hotel, de pronto con un menor que no se está alojando con sus padres. Entonces ahí en la recepción él tendrá que solicitar, por ejemplo, los registros civiles, llenar un formato donde pues la persona, si no está, por ejemplo, es un grupo de chicos tenistas con el profesor, con el entrenador, entonces tendrá que solicitar, por ejemplo, las cartas donde se da la autorización de los padres. Todo eso se hace ahí en la recepción. ¿Qué más? Pues también el manejo de caja menor, si van a tener una caja menor, si no van a tener una caja menor, si va a ser grande, si va a ser pequeña, de 100,000 pesos, para qué se puede pagar ahí, las empanadas o qué, o los taxis de los clientes o qué tipo de cosas. Todo el tema de cargos y auditoría. Entonces, cargos y auditoría es la parte tal vez más importante que tiene la recepción, porque es donde se asegura que la venta que se realizó en el día quede cargada para después ser cobrada obviamente a los clientes. Todo lo que tiene que ver con el pago, el cajero y el tema del checkout, que también pues es la última oportunidad para darnos cuenta si el huésped quedó contento o no quedó contento con el servicio y poder resarcir o poder pues arreglar algún tema que haya quedado mal. Vamos a cortar este video acá para poder subirlo rápidamente y seguimos con el siguiente tema.